En este vídeo vamos a explicar la voz pasiva, ¿vale? De passive voice, en inglés. Para construir la voz pasiva en inglés utilizamos el verbo to be seguido del participio de pasado. Ya sabéis, participio de pasado en los verbos regulares, acabado en ed, se le añade ed al verbo, y los verbos irregulares, la tercera columna de la lista. Usamos be, el verbo to be, en el mismo tiempo verbal en el que usaríamos en la oración activa. Ejemplo, many tourists visit Oxford. Oxford is visited by many tourists. Ambas oraciones están en presente simple. Aquí os dejo una tabla de a qué equivale cada tiempo verbal en su construcción pasiva. Ya sabéis, lo que tenemos es el verbo to be en el tiempo verbal que corresponda, seguido del participio de pasado del verbo que estemos pasando, de cuya oración estemos pasando a la voz pasiva. Os dejo 10 segundos para que le echéis un vistazo a la tabla. Continuamos pues. La voz pasiva solo aplica con verbos transitivos, es decir, verbos que tienen objeto, complemento directo o indirecto, claro, porque uno de ellos es el que se va a convertir en sujeto de la oración, en el sujeto paciente. La oración pasiva, la voz pasiva, se utiliza para enfatizar la acción del verbo en lugar de quién o qué el agente realiza la acción. Ejemplos. I threw away my old mobile phone last week. Esta es la voz activa, ¿por qué? Porque es importante decir quién tiró el teléfono. Ejemplo, voz pasiva. Thousands of mobile phones are thrown away every week. Esta es la voz pasiva porque no es importante decir quién los tira. ¿De acuerdo? La voz pasiva, la oración pasiva con by. By es la partícula que introduce el complemento agente de la oración. En las oraciones activas, el sujeto de la oración es el agente, ¿vale? La persona que realiza la acción. Cuando cambiamos una oración activa a una oración pasiva, el objeto se convierte en sujeto. Y añadimos by más agente al final de la oración pasiva para mostrar quién hace la acción. Aquí tenemos los pasos que habría que seguir para convertir una oración en la voz activa en la voz pasiva. Miramos la voz activa. Tenemos sujeto, verbo y objeto. El objeto de la oración activa se convierte en sujeto de la oración pasiva. Del verbo extraigo dos informaciones, el tiempo verbal y el verbo en sí. El tiempo verbal lo añado al verbo to be, en este caso painted, pasado simple, por tanto, verbo to be en pasado simple, was, y participio del verbo, painted regular, por tanto, se quedaría igual, painted. Y Velázquez, el sujeto de la oración activa, se convierte en el complemento agente, precedido por la preposición by. Las meninas was painted by Velázquez. Hay muchos casos en los que podemos omitir la oración, el complemento agente. ¿Cuáles son esos casos? Cuando el agente es desconocido, es decir, si yo no sé quién lo ha hecho, no puedo decirlo. My pen has been stolen. Me han robado el boli. No sé quién lo ha hecho, por tanto, no puedo decirlo. Cuando el agente es obvio o no es importante, ¿vale? In England, Christmas was banned in 1647. The agent, the government is obvious. En Inglaterra, la Navidad se prohibió en 1647. El agente, que evidentemente solo prohíbe cosas, el gobierno, es bastante obvio, por tanto, lo omitimos. Y también si queremos ocultar esa información, si no queremos nombrarlo. The window was broken while we were playing tennis. We don't want to say who broke it. La ventana se rompió mientras jugábamos al tenis. Nadie quiere decir quién fue, nadie quiere echarse la culpa, pues entonces no lo decimos, simplemente se omite ese trozo de oración. No siempre es posible omitir esa frase, ya, ¿vale? Algunas oraciones necesitan el agente porque dan información importante. The film was directed by Alfonso Cuarón. Ok, si yo solo dejo the film was directed, ahí me falta, evidentemente necesito saber quién lo ha hecho, ¿vale? Esa es información importante y por tanto no se puede omitir. Es posible, hemos dicho que necesitamos complemento directo o complemento indirecto, pero se dan casos en los que ambos están dentro de la misma oración. Ambos pueden convertirse en el sujeto de la oración en la voz activa, de la voz pasiva. Por tanto, siempre que nos encontremos una oración de este tipo, tendremos que ofrecer las dos opciones. Ejemplo, Mary gave John a present.
Mary sujeto, gave verbo, John indirect object, objeto indirecto, a present direct object. Voy a hacer la primera oración tomando John, el complemento indirecto, como sujeto. John was given a present by Mary. ¿Vale? John, verbo en pasado, was given a present by Mary. ¿Qué ocurre cuando coloco el complemento directo como sujeto de la voz pasiva? Que para introducir el complemento indirecto tengo que utilizar la preposición to. A present was given to John by Mary. ¿Vale? Con esto acaba la oración pasiva con dos complementos. Por último, nos encontramos las pasivas impersonales, ¿vale? Lo que en español se conocen como pasivas reflejas, las que utilizan se vende, se dice, etc. El sujeto de la oración activa siempre va a ser o someone o people, seguido de verbos como believe, think, ¿vale? Los reporting verbs. Ejemplo de oración en la voz activa. People think you're crazy. Tenemos también dos opciones. En la primera opción utilizamos sujeto it. It. El verbo de la oración principal, que es think, lo paso a pasiva. Presente, it is thought. Y copio el resto de la oración tal cual. You are crazy. En el caso de la segunda oración, tomo el sujeto de la oración subordinada como sujeto de la oración principal. Es decir, en este caso, you se convierte en sujeto de la principal. Paso el verbo think a pasiva en presente, a thought, y el verbo de la subordinada lo escribo en infinitivo. En este caso, infinitivo de presente. You are thought to be crazy. Vamos a ver otro ejemplo. People think you were crazy. El hecho de que el verbo de la oración subordinada esté en pasado es un cambio importante. Primera oración, el sujeto it is thought you were crazy. Está bastante sencilla de nuevo, simplemente es verbo en pasiva y copiar el resto de la oración tal cual. En la segunda, you are thought, cuando el verbo de la oración subordinada está en pasado, tenemos que utilizar el infinitivo perfecto. ¿Cómo se construye el infinitivo perfecto? To have más participio del verbo. You are thought to have been crazy. ¿Vale? Y con esto acaba la explicación de las oraciones en la voz pasiva.